conocido como un diputado de trabajo y de propuesta, y ahí está el Congreso de Congresos, fue una realidad y hoy sigue siendo una realidad porque hay trabajos a realizarse que se prometieron y que se comprometieron en esa sesión, que por cierto también los panistas abandonaron. Entonces, bueno, hay que hacer caso a lo que dice el presidente de la mesa directiva, hay que ponerse a trabajar. Estos asuntos legales ya pasó, el TRIFE ya dijo que es válida la elección y lo que les importaba, se supone a los panistas, era que el TRIFE validara la elección. Ya lo hizo. ¿Para qué otra denuncia penal? ¿Para qué seguir entorpeciendo los trabajos de la legislatura? Eso no es lo que nos hace falta. Bueno, este asunto así quedó, ya le dije, va a haber otra elección porque hay un consejero que estaría faltando y también lo dijo el secretario de Gobierno, Roberto Loyola, dice que es un buen momento para conciliar y para dialogar en esta próxima elección de este único consejero electoral que tendrá que ratificarse, que volver a realizarse esta elección. Así fue esta sesión del Tribunal Federal Electoral y nosotros vamos a hacer otra pequeña pausa comercial. Vamos a regresar con la entrevista de Eduardo Andrade, el diputado del Partido de Revolucionario Institucional de Veracruz, en este Congreso de Congresos. Vamos a la pausa, les recuerdo los teléfonos 800-7100. Estamos en vivo aquí en Cablecom. El informe Pinzón TV. ¿Y tú sabes cómo te gobiernan? Nosotros estamos en vivo aquí en Cablecom, le recuerdo los teléfonos 800-7100 y a la señora Adriana Martínez que nos habla, dice que se extraña a Rafael Pinzón, ya les comenté, él está enfermo, le mandamos desde aquí un saludo a mi compañero Rafael Pinzón, que está enfermo de la gripa, de la garganta, ya sabe, con este clima, que no nos ayuda a muchos, ¿verdad? Pero bueno, esperemos que el próximo lunes ya esté con nosotros. Vamos a presentarle la última de esta serie de entrevistas que realizó mi compañero Rafael Pinzón a estos diputados que vinieron a Querétaro en este congreso que se convocó a partir de la mesa directiva del Congreso del Estado de Querétaro. El diputado Ricardo Astudillo convocó este congreso y mi compañero Rafael Pinzón hizo esta serie de entrevistas. Le vamos a presentar la última de ellas al diputado Eduardo Andrade, él es de Veracruz, y le hizo algunas consideraciones sobre la situación actual que se vive en el estado de Veracruz. Vamos a la entrevista. Bueno, estamos con el diputado Eduardo Andrade, quien es el presidente de la mesa directiva del Congreso del Estado de Veracruz. Diputado, ¿cómo está? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy bien, muy buenas tardes. Muy contento aquí en Querétaro. Realmente es fascinante esta ciudad, sus monumentos históricos, su cultura. Yo creo que es una de las grandes joyas de México. Además, el ambiente ha estado bellísimo, la música muy agradable. Estamos muy contentos. Muchas gracias, diputado, por la oportunidad. Pues, diputado, de entrada, preguntarle sobre esta reunión que los trae a Querétaro y algunos desde fuera lo vemos como, pues no sé, un primer paso de lo que podría ser una especie de conago de legisladores, una primera oportunidad de hacer una especie de contrapeso desde los estados de la República a las decisiones federales, pero ¿ustedes cómo lo ven desde fuera, diputado? Yo lo veo exactamente igual. Yo creo que es interesante hacer una réplica de lo que ocurre con los ejecutivos que se reúnen frecuentemente, que los poderes legislativos hagamos eso, que nos conozcamos, que abordemos los problemas de la República con un nuevo sentido federalista, lo que tú dices, y lo hizo notar el rector de la UNAM el día de hoy. La República Federal es una suma de estados soberanos y es importante rescatar la idea de soberanía, porque no es solo una autonomía al estilo de un estado como el español que le concede a sus regiones esta autonomía. Aquí no, aquí la soberanía es original de los estados para su régimen interior y en uso de esa soberanía decidimos instalarnos o constituirnos como República Federal. La federación no es un ente distinto, ni superior, ni ajeno a los estados, es la suma de los estados. Si uno lee la Constitución, el territorio de los Estados Unidos mexicanos es el de las partes que lo forman, y las partes que lo formamos somos los estados. Las legislaturas estatales podemos aportar mucho a este contrapeso que se ha generado a partir de un centralismo, a mi juicio, excesivo. Ayer veía, por ejemplo, el secretario de Hacienda dice que tenemos un rezago
en el cobro de impuestos, tenemos un rezago fiscal, y culpaba de algún modo a los estados, decía, y ese rezago es mayor en los impuestos locales. Que me perdone el señor secretario de Hacienda, pero los impuestos locales no se cobran porque los cobra la Federación. Decía que habría que ver en el derecho comparado cómo opera. Pues yo lo invitaría a que viéramos, por ejemplo, los Estados Unidos. En Estados Unidos no hay IVA. El impuesto al valor agregado no existe. Existe un impuesto a las ventas que cada estado determina en cuanto a su monto, incluso los condados también, y lo usan los estados para sus obras y beneficios. Si lo que cobra la Federación se cobra en los estados, no lo cobran en Marte, lo cobran aquí, en Querétaro, en Veracruz, en Chihuahua, y los que los pagamos vivimos en los estados y pagamos IVA y pagamos impuestos sobre la renta. Entonces tenemos que replantear el pacto federal para que la Federación sirva a los estados, no para que los culpe de cosas que han generado una distorsión en una centralización excesiva, ¿no? Diputado, usted ha sido diputado federal y seguramente usted entiende que para muchos esto podría ser el iniciar con este nuevo contrapeso, meter a un nuevo jugador dentro de las discusiones nacionales sobre los temas. Me parece que siempre los congresos locales como que están ahí, pero como que no son tomados en cuenta en las discusiones federales. Este primer paso, este nuevo grupo, ¿podría no poner un poco recelosos al resto de los poderes, diputado? Pues esperemos que no, porque debe haber una colaboración. El Congreso Federal tiene una función muy importante que debería coordinarse con los congresos locales, porque finalmente los congresos locales tenemos dos participaciones vitales en el constitucionalismo mexicano. Una, podemos iniciar leyes. Quiere decir que juntos, muchos congresos, podríamos llevar un proyecto que tendría que ser retomado por el Congreso Federal en virtud de que está recogiendo una opinión de los estados que integran la Federación. Y luego los legisladores federales creo que tendrían también la necesidad no de sentirse, y no creo que se sientan, parte de un poder distinto que esté por encima de los estados, sino que son el receptáculo de lo que los estados queremos y el pueblo de nuestros respectivos estados, que es al que representamos, y que de esa colaboración puede surgir una mejor legislación federal. La Federación tiene muchas cosas que hacer y que debe hacer bien. Lo que pasa es que se nos está confundiendo el sistema de competencias, que hoy también lo refirió el rector. Las competencias son federales por algo, porque son aquellos asuntos que los estados solos no podemos resolver. Entonces los estados vamos a que la unión de todos permita atender los temas federales. La migración, por ejemplo, que ahora se quiere un poco culpar a los estados. La migración es federal porque así está la competencia y porque es un fenómeno que trasciende a los estados. Un migrante pues pasa de diferentes partes de la República. Eso debe ser federal. Un día me decían, es que se desentienden de los aspectos de migración. No es que nos desentendamos, es que no nos tocan. Es como si se nos dijera, ¿por qué no se encargan de la emisión de moneda? ¿Por qué se desentienden? Pues, ¿por qué no? Porque esa es federal. Y alguien me decía, pero los migrantes circulan por el estado de Veracruz. Le digo, los billetes también, y nosotros no vamos a hacer moneda, o no vamos a encargarnos de las aduanas, porque las aduanas son el ingreso de mercancías del exterior. Eso es federal, y ahí la Federación tiene tareas por cumplir. Y por supuesto, el crimen organizado es una tarea federal, precisamente porque trasciende las fronteras estatales. Yo creo que hay que insistir mucho en el sistema de competencias. Ahora, si en un momento dado, por las razones que sean, los representantes federales o nosotros mismos de los congresos dijéramos, queremos que esa facultad deje de ser federal y vuelva a los estados, tendríamos todo el derecho de hacerlo. Las facultades las decidimos en función de un Congreso Federal y de las legislaturas de los estados, que además de poder iniciar una ley, somos revisoras de cualquier reforma constitucional. No puede modificarse la Constitución si no hay una mayoría de legislaturas de los estados que lo aprueben. Entonces, eso muestra que la República está constituida para que los estados, a través de los congresos locales, tengamos un peso importante en las decisiones, que beneficien a todos. Tampoco se trata de dividir a la República o de escindirse. Se trata de que haya una colaboración primero en cuanto a que la competencia que se le da a la Federación sea la que deba tener y no más, que no se centralicen excesivamente las decisiones. Que si en un momento dado dijéramos, a ver, suprimamos el IVA, no dicen que estamos rezagados, bueno, suprimamos el IVA y que cada estado cobre su impuesto sobre las ventas. Ya sabrá si pone el 8, si pone el 9. En Estados Unidos hay distintos regímenes, incluso en Estados Unidos hay estados
que tienen claramente exentos, por ejemplo, medicinas o alimentos, otros simplemente dejan fuera a los alimentos, a las medicinas, por ejemplo, que no cobran, y algunos alimentos sí. Cada uno tiene su régimen. Entonces, esto podría ser una materia estatal y creo que los estados tenemos mucho que decir. Yo creo que la gran reforma del Estado no tiene que ver tanto con problemas electorales, sino con el replanteamiento del sistema federal, que ya los estados somos mayores de edad. Yo entiendo que hubo una época en que pues era necesaria una centralización, pero ahora lo que se requiere es una descentralización sin que eso afecte la unidad de la República, ¿no? Diputado, finalmente, estamos un par de días aquí en Querétaro justamente de festejar un aniversario más de la promulgación de la Constitución. ¿Cómo está la Constitución desde el punto de vista de ustedes? ¿Es hoy, en este México tristemente violento, con problemas, frente a una nueva globalización tecnológica? ¿Es la Constitución que nos debe de regir? ¿Hay que cambiarla? ¿Hay que pensar en darle un refresh, como dicen los chavos, en las computadoras? ¿Cómo la ve, diputado? Yo creo que la Constitución que tenemos, lo que requeriríamos es cumplirla. ¿Para qué hacemos una nueva si no la vamos a cumplir? Si lo que tenemos que hacer es cumplir el diseño constitucional. A veces se dice que se necesitan acuerdos en México y que no los alcanzamos. Yo creo que tenemos un acuerdo básico, se llama Constitución de los Estados Unidos Mexicanos. Ese acuerdo es el que prevalece. Si no hay acuerdos o consensos para cambiarla, es porque no se da una visión integrada de cómo la podemos sustituir, si es que la queremos sustituir por otra. Yo he hecho un ejercicio a veces con constitucionalistas o abogados. Les he dicho, ok, vamos a suponer que queremos una constitución nueva. A ver, ¿qué le cambiamos? Empecemos. Artículo primero. Todo individuo gozará de las garantías que otorga esta constitución. ¿Qué hacemos? ¿Se las quitamos? ¿Les decimos que no? Si va uno viendo los artículos, uno los va palomeando uno por uno. Llegamos al 27. Dice, las tierras y las aguas son propiedad originaria de la nación. ¿Qué vamos a hacer? ¿Quitársela a la nación? ¿Decir que ya sean de cada quien? ¿Que el que encuentre petróleo en su terreno es dueño del petróleo? Pues yo no le entraría a eso, pero eso es lo que hay que discutir. Somos una república democrática, representativa, federal. ¿Queremos cambiarlo? ¿Qué vamos a hacer? ¿Queremos monarquía? ¿Queremos ser Estado centralista? Cuando uno ve la Constitución y la lee, se encuentra con que no hay que cambiarle, hay que cumplirla. Tenemos un artículo 123, ¿qué vamos a quitarle? ¿El salario mínimo? ¿Le vamos a quitar la jornada máxima? Ya de por sí no se cumple, la gente trabaja 12 o 14 horas muchas veces para medio sobrevivir. Lo que tenemos que hacer es cumplir que hay una jornada máxima de 8 horas. O que para ser competitivos vamos a volvernos esclavos, pues es un costo muy alto para la competitividad. Por eso yo creo que hay que apostar, como decía el rector, para ser competitivos. Eduquemos mejor a la gente, invirtamos más en educación y menos en balas, más en crear oportunidades de empleo remunerado correctamente y sin explotar a la gente. Porque una cosa son, bueno, también algunos dicen es que puede haber un exceso o un abuso en los derechos laborales. Contra ese abuso que se vaya. Si alguien no trabaja, pues que lo corran, cumplan lo que le tengan que pagar y ya. Pero no podemos fincar el futuro del país en cambiar una constitución que está bien redactada, que es correcta y que lo que hay que hacer es cumplirla. Pues, diputado Andrade, como siempre es un placer platicar con usted, un hombre que conoce de los temas no solamente de la política local, sino nacional. Y finalmente le pediría pues un comentario hoy. Yo sé que es muy recurrente y que siempre es cíclico cuando se habla de política, pero pues no puedo dejar de pedirle su consideración. ¿Qué decir a los ciudadanos hoy para que sigan creyendo en los políticos o para que vuelvan a creer en la política, que me parece tanto se necesita en este país para que los ciudadanos produzcan y los políticos hagan política? Yo creo que los políticos también, desgraciadamente, hemos contribuido a un deterioro, no solo en México, en el mundo entero, a un deterioro de la política. Hoy, me voy a extender un segundo, le preguntaba yo a un capitán de meseros de un importante hotel de Querétaro, un poco en broma, pero le decía, ¿y cuál es mejor, este hotel o aquel otro? Y me contestó con un gran sentido, me dijo, los dos son buenos. Dice, yo no voy a hablar mal de la competencia porque acabaría perjudicando el negocio. Si los políticos aprendiéramos esa lección, la política es buena, la política es el arte de conducir a una sociedad. Una persona que participa en una sociedad de alumnos o una asociación de padres de familia o en un club deportivo y forma parte de la directiva, es un político. Le interesa mejorar las condiciones de la sociedad a la que pertenece, le interesa dirigirla. Entonces, lo que tendríamos que hacer es valorar más la política y que todos los que tienen interés político, deseo de participar, se inscriban en los partidos, participen más, sean
parte de la configuración de una nueva clase política con un mayor sentido de lo que es el trabajo comunitario. Yo creo que por ahí va, no veo otra solución, porque finalmente la sociedad moderna pues no puede vivir sin políticos. Si los que no están en la política deciden quitar a los que estamos y buscar los cargos de elección, pues se convierten automáticamente en políticos, ¿no? Un candidato,